nombre es Héctor Pastor, del Departamento Técnico de ECO Revolución Solar, y la idea de esta charla es hablar un poco de las nuevas tarifas que tanto están de actualidad y que desde el día 1 de junio nos tenemos que acoger necesariamente a ellas y tenemos que aprender de ellas. Y por otro lado, hablar del impacto del autoconsumo fotovoltaico, principalmente en instalaciones o en consumidores residenciales, y cómo va a afectar este cambio de tarifas a estas instalaciones fotovoltaicas. Así que sin más voy a dar paso a Eduardo, que nos va a hablar de las tarifas, y luego entro yo, o continúo yo más bien, con el tema del autoconsumo. Bueno, pues nada, como ya han dicho, mi nombre es Eduardo Sánchez Jacob y soy del grupo de Madrid de Som Energía. Entonces, quiero agradecer a todos que están presentes, a algunas físicamente que han venido hasta la sede de ECO y la mayoría que estáis conectados online. Entonces, vamos a hacer una sesión relativamente breve para que haya tiempo a las preguntas y los comentarios, que suelen ser más interesantes que el rollo que contamos, ¿no? También la presentación va a estar disponible, entonces quien quiera descargársela pues lo puede hacer. Algunas partes las vamos a hacer un poco rápidas, entonces quien quiera luego profundizar en unos temas pues la puede repasar en casa, ¿de acuerdo? Y sin más preámbulos, pues contaros que os voy a hablar desde el punto de vista de Som Energía. Som Energía es una cooperativa de generación y comercialización de energías renovables. Es una cooperativa de tamaño relativamente grande, porque ya hay como 70.000 cooperativistas y más de 100.000 contratos de suministro. Nos movemos dentro del ámbito de la economía social y cooperativa, colaborativa, y por eso también tenemos estrechas relaciones con ECO y con otras entidades que están en este ámbito. Solemos hacer presentaciones y charlas para, de alguna forma, aumentar la cultura energética de las personas en España, porque la mayoría de las personas pues, saben muy poco de cómo funciona el sistema eléctrico español, de cómo son las energías renovables, de cuáles son las oportunidades y capacidades que hay. Y esta es nuestra lógica. Pero además, ahora estamos empezando pues, una serie de charlas sobre la tarifa eléctrica, porque es un tema súper relevante, afecta pues, prácticamente a todo el mundo, porque en España hay casi 30 millones de contratos, o sea que ¿quién no tiene un contrato de electricidad? Es sustancial, porque realmente van a cambiar las reglas del juego a partir de ahora, y además, pues no se está haciendo difusión. Hombre, por supuesto, en los periódicos, pues el 1 de junio cambia la tarifa eléctrica, pero no ha habido una campaña de comunicación pública como requeriría un cambio de esta magnitud. No, yo no he visto ni vallas en los autobuses ni anuncios en televisión, que era lo que tocaría para un cambio de esta magnitud. Entonces, por eso estamos empezando pues, una serie de charlas para concienciar a la gente y para que de alguna forma conozca lo que hay. No solo vamos a hablar de la tarifa eléctrica, sino también de las potencialidades que tiene esta nueva tarifa, porque bien aprovechada, pues también puede permitir que todos contribuyamos a la transición energética tan importante que necesitamos, y también pues hay oportunidades nuevas, por ejemplo, para autoconsumo, y eso va a ser la segunda parte de la presentación, ¿no? El índice de la presentación pues se ve un poquitín los objetivos, que van a ser muy breves. Contaros un poquito cómo es el sistema eléctrico español, porque si no es difícil entender el porqué de este cambio normativo tan sustancial. Entender la factura eléctrica, que aquí nos lo vamos a saltar un poco por falta de tiempo, pero está la presentación y luego lo podéis ver. Incluso si en las preguntas hay algún elemento interesante, pues podemos recuperar estas transparencias para verlo. Y luego hablar un poquito pues, de eficiencia energética, ahorro de energía y la oportunidad que hay de autoconsumo, y como los programas, por ejemplo, que promociona ECO. Entonces, bueno, pues esos serían los objetivos principales. Y entrando en el sistema eléctrico, pues no sé si alguien sabe lo que es esta curva. En la sala no saben, a lo mejor algunos de los que nos están viendo,
Pues esta curva representa la curva de la demanda de un día normal en España. Bueno, no sé si será un día laborable o un festivo, porque cambia un poquito. Posiblemente sea de un festivo, de un sábado o un domingo. Y lo que podemos ver en esta curva es que por la noche pues, se consume poco, sin embargo, se consume mucho antes de comer y antes de cenar. Por eso se dice que hay etapas valle y etapas pico o punta, ¿no? Entre medias a veces se llama de etapas llano. Yo aquí no veo ningún llano, podríamos decir etapas de transición, ¿no? Entre el valle y las puntas o entre las dos puntas, ¿no? Entre los dos picos. Y esto es un tema muy relevante porque una de las características que tiene la energía es que se tiene que producir en el mismo instante que se consume. Si, por ejemplo, a las 8:03 de la noche o la tarde se están consumiendo 32.000 gigavatios hora, megavatios, perdón, megavatios hora, en ese mismo instante hay que generar exactamente esa misma cantidad de electricidad. Y esto hace que el sistema eléctrico sea un sistema complejo, muy regulado, muy tecnificado, y quizá por esta razón a veces pues un poco opaco, porque con tantos tecnicismos es difícil entenderlo, ¿no? De una forma muy sencilla, se podría decir que el mercado eléctrico, el sistema eléctrico español, está, digamos, segmentado en 4 grandes bloques. Por una parte están los que producen la electricidad, digamos, los generadores de electricidad. Y bien pueden ser pues, las grandes empresas que había antes, ¿no? Como Endesa o Iberdrola o ahora Naturgy, que antes era Unión Fenosa. Y esto es un mercado liberalizado. Antes no, pero ahora puede ofrecer energía a cualquiera. Una vez que se genera la energía, hay que transportarla, porque a lo mejor se está generando en la central hidráulica de Aldeávila, en Salamanca, pero se está consumiendo en Madrid. Pues hay que transportarla y por eso hay todo un sistema de transporte de energía. Este sistema es un monopolio natural. Solo hay una empresa que lo hace y esa empresa se llama Red Eléctrica Española. ¿Por qué? Porque no tendría mucho sentido económico en el mismo territorio poner varias líneas en paralelo. Entonces son monopolios naturales, ¿no? Una vez que llegan a los grandes transformadores, hay que distribuirla hasta las casas. Y esa etapa se llama distribución. Aquí, igual que en la parte del transporte, también es un monopolio. Es un monopolio, quiere decir que en cada zona solo opera una sola empresa. En la próxima transparencia veremos cuáles son las más importantes, ¿no? Y luego, por último, está la entidad que trata con el cliente. El cliente no quiere saber de todo lo que hay antes. El cliente quiere saber que le den un buen servicio y pagar la factura. Y este intermediario es el que es el comercializador. Se encarga de comercializar la electricidad, recuperar el dinero y ese dinero luego sirve para pagar a todos los demás. Esto es importante porque parte de la factura sirve para pagar a toda esta gente. Porque toda esta gente contribuye, ¿no? Contribuye el generador, contribuye el transportista, contribuye el distribuidor y contribuye el comercializador. En Son Energía participamos en la parte, digamos, de comercialización, porque somos una comercializadora, pero también somos generadores. Tenemos nuestras pequeñas plantas de energía renovable, fotovoltaica, algo hidráulica, se están haciendo algunos generadores eólicos. Bueno, tenemos una de biogás, entonces trabajamos en las 2 cadenas. En el resto no, porque son monopolios naturales y no se puede entrar. Dicho esto, aquí tenéis, por ejemplo, la foto de lo que es la distribución en España. Pues en cada zona hay una sola empresa. Estas son las grandes. Luego hay algunas pequeñitas, incluso municipales, comarcales. Pero bueno, digamos que el 99% lo tienen las grandes empresas históricas, van cambiando de nombre, a lo mejor ahora ya no es Unión Fenosa, sino Naturgy, pero bueno, en el fondo es, digamos, las empresas que han evolucionado a partir de estas. En la parte de comercialización, antes era también como una especie de oligopolio, monopolio, ahora está liberalizado y hay muchísimas. Hay más de 100 y hay de todo tipo, ¿no? Hay mucha variedad, algunas venden energías renovables, otras mix, y lo que es interesante es que hay 2 mercados. Un mercado,
digamos, regulado y que los precios los fija el gobierno o el Estado a través del boletín oficial del Estado, y un mercado libre, donde cada uno se apaña con su comercializadora como si fuera una empresa de telefonía móvil, por ejemplo, que cada uno coge el programa que quiere, ¿no? Y esto es importante porque, aunque está liberalizado, realmente hay un mercado regulado y un mercado no regulado, ¿de acuerdo? Lo que también es muy interesante en el mercado eléctrico es que la fijación de precios se hace de una forma que se llama marginalista. Toda la electricidad se paga al mismo precio con independencia de quién la haya generado o cuánto haya costado generarse, ¿no? Esto se llama un mercado generalista. El precio se pone digamos, de la fuente más cara. Aquí ponemos un ejemplo. Se compra un kilo de manzanas a €1, un kilo de plátanos a €1,50 y luego un kilo de dátiles a 3. Pues te cobran los 3 kilos a 3. Esto tiene una razón teórica porque, claro, tampoco lo han hecho a lo loco. La lógica era que supuestamente este modelo pues, serviría a largo plazo para ir abaratando el mix energético. Pero bueno, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y en la práctica pues no está tan fácil abaratarlo porque son mercados con barreras de entrada muy difíciles y es complejo. Y esto hace también pues, que ahora, por ejemplo, tengamos la electricidad pues, muy cara, que tanto en la época de la tormenta, vamos, de las nevadas que tuvimos como ahora, pues es muy cara. ¿Por qué? Porque han subido los impuestos a las emisiones de carbono, entonces la última generación que entra, que son los ciclos combinados, pues entra a un precio muy caro y todas nos la cobran al precio más caro, en lugar de cobrárnoslo al precio de coste más el margen de beneficio, ¿no? Y eso hace un poco pues, que tengamos una lógica, digamos, de precios pues, compleja. El Consejo de Ministros del martes me parece que han hecho una ley para intentar, bueno, una proposición de ley para intentar cambiar un poquito esto, ¿no? Porque está subiendo muchísimo. Bueno, como os decía, dos tipos de mercado, el libre y el regulado. En el libre hay muchas comercializadoras, una de ellas somos nosotros, y en el regulado pues solo hay unas poquitas. Entrando ya un poco en el tema de la tarifa. Como decíamos antes, es un cambio muy relevante porque afecta a 29 millones de contratos. O sea, pocas veces en España hay un cambio que afecta a tanta gente, a todo el país, y está muy mal comunicado. ¿Cuál es la lógica de esta tarifa? O por lo menos, ¿cuál es la lógica que se ha explicitado, ¿no? Posiblemente haya otras que no lo cuenten. Pero la lógica explícita, de alguna forma, es aplanar esa curva de la demanda que teníamos, ¿no? Porque en los momentos pico hace falta mucha capacidad de generación y tener esa capacidad de generación es muy caro. Y además, como las fuentes, digamos, de ciclo combinado, que son las que dan soporte al precio más caro, usan gas, que es contaminante, pues cuanto menos consumo haya en los momentos pico, mejor. Entonces, uno de los objetivos es disuadir que se consuma en los momentos pico e incentivar que se consuma en los momentos valle o en los días de poco consumo. ¿De acuerdo? Entonces, es intentar que esa curva que vemos al principio no tenga muchos picos, sino cuanto más plana, mejor. ¿Cuál es el otro objetivo? Pues a promover el ahorro y la eficiencia energética. Ahorro y eficiencia energética quiere decir que si pones algunas horas un precio muy alto, la gente dirá, bueno, voy a ahorrar un poquito, voy a intentar gastar menos, ¿no? O voy a intentar poner aparatos más eficientes que gastan menos, ¿de acuerdo? ¿No? También es interesante porque con esta tarifa se pueden promover los autoconsumos. Por ejemplo, la generación fotovoltaica, luego lo veremos, pues coincide con el momento de pico. Entonces, si tú estás generándote electricidad, no tienes que pagar esa electricidad porque te la estás autogenerando. Supone un ahorro para ti, pero también un ahorro para todo el sistema, ¿de acuerdo? E incluso si tienes excedentes, los vendes y los venderás al precio más alto. Entonces, también es interesante en las lógicas de autoconsumo. Y luego también es importante porque esta tarifa está preparando el terreno para lo que se entiende como la electrificación de la economía.
Todos estáis al tanto del reto de la crisis climática, de los compromisos de 2030 de reducir un 45% las emisiones y de ser neutros en carbono en el 2050. Pues para hacer todo esto, casi que no hay otra solución que utilizar energía renovable eléctrica. Porque por mucho que queramos los combustibles fósiles, aunque los motores sean muy eficientes, pues emiten gases de efecto invernadero. Entonces, prácticamente la única forma de hacerlo es que con el tiempo pues los coches sean eléctricos, las calefacciones sean eléctricas, el agua caliente sea eléctrica, todo vaya siendo eléctrico, por supuesto, debe ser renovable, porque si no, no arreglamos nada, ¿no? Y esto también supone un reto, porque claro, tener un coche eléctrico quiere decir que cada 100 kilómetros que conduces, pues consumes a lo mejor 16 o 17 kilovatios hora. Eso es mucha electricidad. Y cargar un coche que a lo mejor tiene unas baterías de 50 kilovatios hora, pues también es mucha electricidad. Y si además tienes que tener un cargador muy potente, pues tendrías que tener luego lo veremos, en la factura hay una parte que pagas por la potencia, pues tendrías que tener contratada mucha potencia que sería muy caro. Con esta nueva factura, lo que están intentando que, por ejemplo, el que tenga coche eléctrico, que a largo plazo seremos la mayoría que tengamos coches, pues puedan de alguna aprovecharse de tarifas especiales por la noche, que es más barata en términos de potencia, pero también más barata la electricidad. Y lo mismo pues para lo que es la calefacción. Estos son los objetivos declarados, ¿no? Las tarifas ahora se simplifican. Antes había 6 tipos de tarifas para el usuario tradicional, ahora solo hay un tipo de tarifa. Entonces ya no hay que elegir entre 6. No hay que elegir, de hecho. Solo hay una tarifa. Ahora bien, en esa tarifa sí te dejan elegir el término de potencia, que luego veremos lo que es. Son tarifas que discriminan. Discriminan quiere decir que diferencian. No es lo mismo el coste ni todos los días ni a todas horas. Entonces, es importante saber que se paga distinto los días laborables o los días que son festivos locales de los días de fin de semana o los festivos nacionales. No es lo mismo un lunes normal que un sábado. No es lo mismo un lunes normal que un lunes que caiga el 1 de mayo, que es festivo nacional. ¿De acuerdo? Entonces, importante, precio distinto según los días. ¿Esto para qué se hace? Pues para que intentar que la gente consuma los días que es más barato, que es cuando hay más sobrante de energía, digamos, ¿no? Y luego, dentro de los días laborables y festivos locales, San Isidro, si estamos en Madrid, ¿no? Pues dentro de esos días es importante saber que se cobran distinto en función de la hora. Y hay, digamos, distintos periodos. El periodo más barato, pues cuando veíamos ese valle. ¿Cuándo es más barato? Pues cuando hay menos demanda, de 12 de la noche a 8 de la mañana. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los picos? Pues cuando hay más demanda, que más o menos a nivel nacional es justo antes de comer, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y justo antes de cenar, de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque antes de comer es cuando está toda la economía activa y antes de cenar, pues eso ya cuando la gente va a casa, se pone a cocinar, se enciende el alumbrado público, todas las casas usan luz, entonces hay otro pico, ¿verdad? Esas serían las horas pico. Recordamos, ahora hay una gráfica, de 10 a 2 de la mañana, o sea, de 10 de la mañana a 14 de la mañana a 2 de la tarde, y luego de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y entre medias, pues entre medias están lo que se llaman, pues lo que decíamos antes, llano, ¿no? Esta es la tarifa común para la mayoría, la que se llama 2.0 TD, todo bastante críptico. Que sepáis que hay otra para consumidores de más potencia. Si realmente consumes más de 15 kilovatios de potencia, pues hay otra tarifa. No la vamos a contar aquí porque realmente muy pocos consumidores o usuarios la tienen. El concepto es el mismo, pero más complejo, con más tramos, varía también según la época del año. La filosofía es la misma. ¿De acuerdo? Aquí tenéis este gráfico de horas, que es el que habréis visto pues, en muchos periódicos y en muchos sitios, ¿no? Los días laborables y festivos no estatales
lo que os he contado. Lo más barato es por la noche, lo más caro antes de comer y antes de cenar, y entre medias intermedio, ¿bien? Y luego los fines de semana y festivos estatales, pues todo al precio más barato. ¿Qué se paga en la factura? Porque claro, aquí en la factura va a haber términos que cambien y otros que no se cambien bien. En la factura realmente se pagan 4 conceptos. Cuando se hace la factura, se paga la factura del teléfono, pues solo se paga por minutos y ya está. En el fondo, cuando te cobran por minutos, luego la comercializadora pagará todo lo que interviene en la cadena, pero tú solo pagas por minutos. Sin embargo, en la tarifa eléctrica, en un ejercicio de transparencia, pero que también hace que todo sea más complicado, porque es más transparente, pero es más difícil de entender, realmente se están pagando 4 conceptos. Por una parte, la energía que consumes, ¿de acuerdo? Que puede ser en mercado libre, según el contrato que te ofrezca la empresa, o en mercado regulado, según el precio que ponga el Estado. Luego se están pagando los peajes de acceso a la red. Dirá la gente, ¿qué es esto de los peajes? Pues es parecido a los peajes de una autopista, ¿no? Si habéis pasado por alguna autopista privada, pues es lo mismo. Pasas por la autopista y tienes que pagar un peaje por pasar. Pues aquí los dueños, digamos, de las redes de transporte y distribución también te cobran un peaje por pasar por ellas, ¿no? En una autopista, ¿qué te suelen cobrar? Te suelen cobrar según el tipo de vehículo, si es pequeño, si es mediano, si es un camión, y depende también la distancia que hay de la autopista. En la electricidad es parecido. Te cobran 2 conceptos. El concepto de la potencia contratada y el concepto de la energía consumida. En función de estos 2 conceptos, pues te cobran un peaje por utilizar este transporte. Luego hay una otra parte que son los cargos. Y los cargos responden, digamos, a la financiación de las políticas públicas energéticas. Entonces, pues una época se cerraron de forma precipitada las nucleares. Entonces, para compensar a las empresas que estaban construyendo esas nucleares y que ya habían hecho una inversión, pues hicieron un cargo por la moratoria nuclear. En otro momento, pues se decidió que había que promocionar las energías renovables. Entonces se hizo un cargo para subvencionar o promocionar las energías renovables. Por ejemplo, la tarifa en todo el territorio estatal es la misma, pero no cuesta lo mismo en las islas que en la península. Entonces, con este cargo se compensan los costes de las islas. La tarifa social, bueno, pues lo que es toda la lógica de la política energética. Los déficits del pasado que hay que pagar en algún momento, pues se mete un cargo, ¿no? Y luego, por otra parte, ya hay otros que son los impuestos, el IVA, el alquiler. Entonces, por eso también es un poco confuso, porque la gente, con 4 conceptos, y en cada concepto calculado con varios parámetros, pues la gente dice, bueno, ¿esto qué es? Para que os hagáis una idea de la nueva tarifa, aquí os he puesto el ejemplo de cómo lo va a cobrar Somne Energía. Somne Energía, como es una cooperativa, pues los precios los fijan los cooperativistas. Hay una asamblea y se ratifican los precios de todo el año y además no cambian. Si se hace una propuesta de la Junta Directiva y si se aprueba, pues todo el año es igual. Entonces, aquí tenéis los precios de la energía y de la potencia, ¿no? En la parte de arriba, fijaros en la de arriba, la de abajo es la misma, pero incluidos los impuestos y el IVA, ¿no? Lo que decíamos de los impuestos especiales de IVA. En la de arriba tenéis el precio de la potencia, lo que va a costar cada kilovatio de potencia que tenéis contratada en casa, ¿de acuerdo? Entonces, al año cada kilovatio os va a costar, si lo tenéis con Somne Energía, pero con otras empresas será parecido, he puesto esto como a modo de ejemplo, pues os va a costar aproximadamente 32 euros cada kilovatio que tengáis contratado. Si es con IVA, pues 40. ¿De acuerdo? Pero cuidado, que esto solo es en las horas y en los días pico y intermedio, y llano. Por la noche solo cuesta 3 euros. Fijaros la diferencia, de 31 a menos de 3. ¿Por qué han hecho esto? Para incentivar, por ejemplo, que la gente que tenga coche eléctrico por la noche pueda contratar más potencia y cargar el coche más rápido. Porque claro, si contrato la potencia del día, que me cuesta 30 kilovatios
32, no, con impuestos 40, y contrato 15 kilovatios, pues es que solo del término de potencia tengo que pagar 600 euros al año, sin haber consumido nada. Sin embargo, así puedo contratar, por ejemplo, por el día 3 y pagaría al año 120, y por la noche 15, que me costarían solo pues 50, y pagaría no 600 euros, sino menos de 100. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. El término de potencia por la noche va a ser muy barato, menos de 10 veces que por el día, para incentivar que los grandes consumos se hagan por la noche. ¿De acuerdo? Y luego, si vamos a la parte verde, lo que tenéis a la derecha, que son los precios de la electricidad, pues lo mismo. Fijaros que en la hora pico va a costar, si estamos arriba con impuestos, sin impuestos, en torno a 22 céntimos el kilovatio. En la hora llana 12, pero en la hora valle 8. Lo mismo. ¿Para qué? Para incentivar que la gente consuma en las horas valle o en los días festivos. Esta es la lógica. Ponerlo barato cuando hay menos demanda para que la gente incentivar el consumo, y ponerlo caro cuando hay mucha demanda para desincentivar. ¿De acuerdo? Estas eran las antiguas. Antes había pues 6 más la grande, ¿no? Todas estas olvidaros porque ya no va a haber. ¿Cómo se va a hacer esta transición? Pues el cambio es automático. O sea, no hay que hacer nada. En la próxima factura ya vendrá facturado con el nuevo modelo. ¿De acuerdo? Como es automático, ¿cuál es el automatismo? Pues por defecto se va a poner los términos de potencia que estaban antes en las dos opciones. En la opción pico y intermedio y ladera, ¿no? En llano, y en la opción de valle. Pero luego se va a dar un año entero para que se puedan hacer hasta 2 cambios de potencia sin ningún coste. Y esto es lo que la gente tiene que saber. A lo largo del próximo año hay que ajustar la potencia a lo que más te interese. A lo mejor te interesa dejarlo como está, pero a lo mejor te interesa bajar un poquito el término, digamos, en las horas pico y en las horas llano, y aumentar el término de potencia. Depende cuál es el uso. Entonces, se ha dado como un año de periodo de aprendizaje y de prueba, ¿no? Lo que sí que es importante es que todas las empresas os tienen que mandar en la nueva factura, pues cuáles son las condiciones. Y esto es lo sustancial de la factura. No sé cómo vamos de tiempo, porque me he enrollado mucho. Lo que queda lo vamos a pasar a lo mejor más rápido, ¿no? ¿Cómo se pone? A ver. Vale. En esta parte tenéis que saber que antes hemos hablado del mercado libre, pero que del mercado regulado, que es un mercado protegido para que, digamos, los consumidores tengan asegurado siempre un precio y además un buen precio, es lo que se llama el precio voluntario del pequeño consumidor, PVPC. Y entonces este precio no lo fija las empresas, lo fija el Estado. Suele tener algunas ventajas, ¿no? Generalmente es un buen precio. ¿Qué pasa? Pues que no todas las empresas lo pueden ofertar, solo lo pueden ofertar las antiguas empresas que tenían el monopolio, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Som Energía no podemos ofertarlo porque no nos dejan ofertar, no porque no quisiéramos. También es interesante que si tienes esta tarifa y cumples ciertos requisitos, tienes derecho al bono social, que es un descuento entre el 25 y el 50% de algunos términos de la factura. Entonces, para las personas que tuvieran derecho a este bono social, pues puede ser interesante que lo soliciten. Pero entonces tienen que estar con la tarifa regulada y con las empresas que lo ofertan, ¿vale? Aquí tenéis las condiciones del bono social, ¿no? 25% hasta 40%, depende del grado de vulnerabilidad, y por supuesto tiene que ser en unas condiciones, no tiene que ser la vivienda habitual, no lo puedes utilizar para tu segunda residencia, no, entonces no es social. Si tienes 2 viviendas, pues claramente tu segunda residencia no necesita un descuento, ¿no?
pues grupos vulnerables. Bueno, hay unas ciertas condiciones. También tenéis que saber que si tienes derecho al bono social eléctrico, también tienes derecho al bono social térmico. Entonces hay cierto descuento para el gas. Si te dan el bono, porque si no también había una paradoja, ¿no? De que a lo mejor la gente ahorraba en electricidad, pero cuando en invierno no podía poner la calefacción. Entonces, el que tiene derecho al bono social no solo es en la parte eléctrica, sino también en el gas. ¿De acuerdo? Esto nos lo saltamos porque no nos da tiempo. Luego si hace falta, pero lo repasamos. Pero aquí vamos explicando, pues, en la factura, el periodo de facturación, los datos de referenciado, cómo se calcula la potencia para entender lo que te están cobrando, la energía consumida, el término fijo, el término variable, todas estas cuestiones. También en la factura eléctrica te tienen que decir cuál es el origen de tu electricidad. Y esto para las personas que tengan sensibilidad ambiental, que yo creo que somos la mayoría, también es importante, ¿no? No toda la electricidad que se vende tiene el mismo origen ni contamina lo mismo por las emisiones de gases de efecto invernadero y por los residuos nucleares, porque en las centrales nucleares se generan unos residuos que tienen una vida muy larga, ¿no? Entonces, hay diferencias. No todas las empresas eléctricas venden el mismo tipo de energía. Aquí en muchas charlas la gente pregunta, pero bueno, ¿y cómo sé yo si la electricidad que consumo viene de un aerogenerador eléctrico o de unos paneles solares o viene de una central eléctrica de carbón? Porque la electricidad no se separan, los electrones vienen todos del mismo lado juntos, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que tenéis que entender es que es un mercado virtual, pero es un mercado que funciona. Y yo pongo el símil de los cajeros automáticos. Tú si tienes 50 euros y lo metes en un cajero, lo depositas allí, te lo registran, y luego estás en Barcelona y vas al cajero, metes la tarjeta y sacas 50 euros. Obviamente no es el mismo billete, pero tiene el mismo valor. Nadie te va a decir, oye, no, es que este no es el billete que ingresaste en tu banco en Madrid. ¿Por qué? Porque hay una contabilidad muy rigurosa y no te van a dar ni más dinero del que metiste, ni menos. Todo lo que metiste es lo que es tuyo y lo puedes sacar. Pues con el sistema eléctrico pues es parecido. Toda la energía de generación renovable está certificada y hay una contabilidad. No se puede sacar más de la que se ha metido. Y hay un registro como en el banco, que no te van a dar más de lo que tienes ni menos de lo que tienes. Igual. Entonces no es un mercado físico, sino es un mercado virtual, pero que funciona igual que el mercado financiero, ¿no? Con la misma lógica, los mismos patrones, ¿no? Entonces tenéis que tener la plena garantía de que cuando una comercializadora dice que os comercializa energía renovable, es así, aunque no sea el mismo electrón que generó el aerogenerador, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis los temas de impacto ambiental, que son importantes, los de origen. Y ya para terminar, porque me he enrollado mucho, aunque luego podéis ver con más detalle la presentación, medidas de ahorro, ¿no? Por supuesto, comprobar si tienes derecho al bono social y en caso de que tengas derecho, pues solicitarlo. Ahí tenéis el enlace con toda la información. Revisar y ajustar la potencia contratada. Si antes era importante, ahora lo va a ser mucho más, porque como hemos visto, la potencia en horas pico y llano va a ser muy alta y por el contrario, por la noche o en los días festivos tal. Entonces, eso ahora ya es fundamental. Nos dan un año para revisarlo, pues hay que revisarlo, ¿no? Revisa tu factura, porque muchas veces cuando estás con empresas privadas, pues tienes contratos que ellos venden como muy buenos, pero no lo son. Va a pagar siempre el mismo precio. Ya, pero el mismo precio por arriba. Entonces, si me lo igualas por arriba, ¿qué más me da pagar el mismo precio? Prefiero pagar solo en la parte alta, a veces, no siempre, ¿no? O yo cuento la anécdota de mi suegro. Mi suegro tenía un contrato que es que paga casi el doble que yo. ¿Pero qué contrato tienes? Bueno, pues vinieron, no sé qué. Entonces, fijaros bien qué tarifas están aplicando, porque muchas veces pues, te llaman por teléfono, te lo venden muy bien, te fías y realmente no están muy ajustadas, ¿no? Por supuesto, la mejor forma de ahorrar dinero es ahorrar energía, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco. Consumir cuando es más económico, y ahora ya lo sabemos, porque siempre va a haber discriminación horaria en días laborables.
no era como antes que había. Y luego el autoconsumo, que es de lo que van a hablar nuestros compañeros, ¿no? De la opción de poder generar cuando es más cara la electricidad y así no tener que pagar. No vamos a entrar en el tema de ahorro de eficiencia energética, pero que sepáis que todos los electrodomésticos no son iguales. Unos son más eficientes que otros y además de la eficiencia es muy importante que os fijéis en el consumo anual. Porque claro, también cuento yo la anécdota. Una hermana mía se compró un frigorífico nuevo y mira qué eficiente es. Era súper eficiente, pero era gigante. Y mi hermana vive sola y no come mucho. Entonces, aunque sea muy eficiente, si es muy grande, pues consume proporcional al tamaño. Entonces, no solo es que sean eficientes, sino que además sean del tamaño adecuado, ¿no? Por eso lo que mide no solo la eficiencia, sino el consumo es este dato. Importante la iluminación, importante los aparatos que más consumen, la cocina, la plancha, el aire acondicionado. Y bueno, pues esto es todo. Aquí tenéis el enlace de la página web de Son de Energía y nuestro correo electrónico del Grupo de Madrid para si tenéis cualquier comentario o pregunta que no podamos resolver ahora en la sesión. Gracias. Buenas. A ver, retomo la palabra para dejar de compartir y pasar a la siguiente presentación. Se ha incorporado con nosotros Manu Santos, también del grupo local, que nos va a introducir el tema del autoconsumo. Entonces, mientras voy conectando, creo que había una pregunta, Eduardo, sí, al respecto de las... A ver, vamos a ver. Por cierto, podéis hacer las preguntas en el chat y así en la medida que vayamos teniendo estos espacios entre Charlie y Charlie y sobre todo al final podemos responderlas. Mientras voy consiguiendo la presentación de Manu, te leo. Así que el concepto de potencia será 31.9, que es el coste de la potencia del periodo caro, por 0,66 más 2,7, que es el precio del barato, por 0,33, multiplicado por el periodo y los kilovatios de potencia. Esta es la pregunta. Yo entiendo que, o sea, realmente el 31.9 es lo que te cobran en el periodo caro y estará multiplicado por la potencia que hayas contratado en ese periodo caro, que puede ser, por poner un ejemplo, 3 kilovatios. Sin embargo, si tienes coche eléctrico y quieres contratar 6, 7, 8 kilovatios, se multiplicará por 2,7 porque limitas esos 7 u 8 kilovatios a la franja barata, a la franja nocturna y a la franja en la que vas a cargar el coche. ¿Vale? No es que haya entiendo yo que has hecho lo del 0,6633 por porcentajes, no estoy muy seguro el 66 y el 33 dónde sale, pero básicamente es eso. Periodo caro por la potencia contratada en periodo caro, periodo barato por la potencia contratada en periodo barato. A ver si soy capaz de... Sí, todavía no hemos visto una nueva factura, pero entendemos que es así, que no lo ponderan por las horas o días que se usa cada uno, sino que tienes que pagar la del periodo caro y la del periodo barato, las dos. Vale, voy a sacar... ¿Me dices dónde está? ¿Esta? Sí. ¿Esta? Vale. Juanjo, ¿me puedes hacer de nuevo hospedador, por favor, para poner la presentación? Muy bien. El 6333, siguen comentando en tanto a la pregunta anterior, es porque claro, el periodo valle es 8 horas, un tercio del día, efectivamente. No, entendemos que... Sí, pero además tener en cuenta que no solo es por día, por los días, porque también vamos a tener días que son todo valle. O sea que si realmente hiciéramos todas las horas del mes valle y todas las horas del mes no valle, la proporción sería distinta. Incluso podría cambiar de mes a mes porque en algunos meses puede haber más festivos o más fines de semana. Vale. Vale, pues voy a dar paso a Manu.
Le voy a acercar el ordenador para que el audio siga funcionando bien, según me dicen. Y insisto, si tenéis alguna duda, las vais colocando por el chat y luego ya les vamos dando respuesta a todas, ¿vale? Vale, bueno, no sé si me oye bien. Yo voy a contar una cosa muy rápida, aprovechando que una de las estrategias que plantea Son Energía como cooperativa para el tema del ahorro en la factura, obviamente, es el autoconsumo, ¿no? Es una de las piedras angulares, ¿no? Lleva siéndolo ya hace unos años, pero ahora con este cambio en la factura, pues más todavía, ¿no? Entonces, os voy a hablar un poquito, pero rápidamente. Voy a tardar solo 5 minutos o un poco más y si queréis seguir haciendo preguntas sobre la factura o los cambios que ha habido en el chat, pues perfecto. Bueno, todo esto, como sabéis, el tema del autoconsumo viene originado por la necesidad del cambio de modelo energético, que es lo que Son Energía impulsa, ¿no? Voy a ir muy rápido, ¿de acuerdo? Solamente como una especie de recordatorio de que existe esta posibilidad. Ya sabéis que la idea de Son Energía es fomentar el cambio a un modelo 100% renovable. No te estoy mirando a ti, que no puedo estar dolo, perdona. Es aquí a la gente que está aquí presente. Está aquí como retorcido para mirar el ordenador. Bueno, ahí tenéis los principales, que yo creo que todos los conocemos, ya los principales características que hacen que sea urgente ese cambio de modelo a 100% renovable. ¿Vale? Y lo que esta diapositiva representa un poco la idea de Son Energía, cooperativas sin ánimo de lucro. Queremos cambiar el modelo energético a un modelo 100% renovable, un modelo distribuido y un modelo en manos de la ciudadanía. Y ahí está la autoproducción como prioridad estratégica, que además también pues, es una buena estrategia para el tema del ahorro en la factura, ¿no? Y que además el hecho de la autoproducción va a servir para que nos independizamos en cierta manera de esos cambios, ¿no? De depender de unas tarifas u otras en las zonas en las que cuesta más o menos la electricidad. De hecho, hay una franja importante de los periodos pico, sobre todo en verano, que coincide con donde hay producción de autoconsumo, con lo cual en esas franjas es posible no pagar nada, digamos, ¿no? Si está bien dimensionada la instalación. Bueno, ahí esto sabe más que yo, pero... Bueno, voy rápido también, ¿vale? Bueno, esta una salto porque es la autoproducción, sabemos todo lo que es, o sea, no hace falta que lo digamos, aquí tenéis la presentación, pero vamos, intentar el autoabastecimiento total o parcial, normalmente va a ser siempre parcial, pero bueno, también está la posibilidad de total y además también sirve para gestionar el excedente. Gestionar el excedente básicamente sirve que vamos a tener cerca la generación y el consumo de esa electricidad, ¿no? No hay que utilizar los grandes mecanismos de transporte de electricidad, con lo cual eso lo abarata, obviamente. No tener que transportar las grandes distancias, la electricidad se ahorra muchos costes en esto, ¿no? Bueno, esta diapositiva es un resumen del anterior, básicamente, ¿no? El propio consumidor es el que genera la electricidad para autoabastecimiento y además para la gestión del excedente. Es decir, lo que nosotros no consumimos en nuestra generación se vuelca a la red, pero se va a consumir por algún usuario que va a estar cerca de nosotros, que no hace falta una gran infraestructura de transporte para ello, ¿no? Y obviamente, como todos sabéis, la principal fuente va a ser los paneles fotovoltaicos. Esto redunda lo mismo que he dicho ahora mismo, que la autoproducción representa una alta eficiencia energética, ya que se produce el mismo que se consume la electricidad. Ya por último y acabo, recuerdo que Son Energía desde hace ya más de 2 años fomenta las compras colectivas entre sus socios, ¿vale? Ahí están las razones de una compra colectiva. Una compra colectiva significa que lanzamos a nivel de territorios instalaciones fotovoltaicas en conjunto para socios de la zona que están interesados. En Madrid esto se lanzó hace 2 años, una compra colectiva para 100 instalaciones fotovoltaicas para socios de Son Energía. ECO es la ingeniería que seleccionamos para hacer estas instalaciones. Ya estamos en 100 prácticamente, ¿no? Bueno, más de 100 ya. Y subiendo. Bueno, la idea es que fuesen hasta 100, pero hace unos meses acordamos que no pararía en 100, sino que la compra colectiva en Madrid sería indefinida, renovando los precios cada cierto tiempo, creo que cada 6 meses. Entonces, sigue abierta la opción de cualquier socio de Son Energía en Madrid
Guadalajara y Cuenca, si no recuerdo mal, puede optar a esta opción, ¿no? A sumarse a esta compra colectiva, para instalarse una instalación en su casa. Está pensado para viviendas unifamiliares. Ahí tenéis los motivos de por qué se hace una compra colectiva desde el punto de vista de su energía. Esto menos nosotros en las fases de la compra colectiva no es interesante. Y ya para acabar, ya con esto acabo, bueno, esto es el nombre de la compra, se llama Impulsa Madrid Solar 1. Esa es la página web donde podéis obtener información. Y ya lo último, yo dejo con Héctor, es que también estamos empezando a trabajar en la autogeneración colectiva, es decir, para bloques de pisos. Es algo todavía que es incipiente, pero ya desde el Grupo Local de Madrid ya hemos creado un grupo de trabajo para empezar a trabajar para ayudar, para apoyar a los socios de Madrid que quieran plantearse la posibilidad de instalar placas en tejado de bloques de pisos, no en viviendas unifamiliares. ¿Vale? Eso les hemos puesto que tiene una casuística muy determinada, muy compleja en algunos aspectos. Estamos empezando a afrontarlo para que en un futuro más o menos cercano podamos ofrecer ese servicio a los socios de Madrid de apoyarles y de acompañarles en este proceso. ¿Vale? Todo esto, como os he dicho, y ya para acabar, como estrategia, como elemento estratégico de Son Energía obviamente, para autoconsumo y para más luchar contra la factura, para los costes de la factura eléctrica. Y bueno, ha ido muy rápido, pero esa es la idea. ¿Vale? Os dejo con esto. Vale, voy a cambiar de presentación, vale, para que la podáis seguir. Vale, bien, pues ya nos han avanzado los compañeros el contexto de estas nuevas tarifas. Y ahora lo que nosotros vamos a tratar desde ECO es a explicar cómo entra el autoconsumo dentro de estas tarifas. Permitidme antes de empezar, para quien no sepa quién es ECO, es una organización sin ánimo de lucro, una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal desde hace ya más de 15 años es acompañar a la gente dotándole de las herramientas necesarias para impulsar el cambio de modelo económico, fundamentado, como no podía ser de otra manera, en el cambio de modelo energético. Y para ello, entre otras muchas cosas, desde el año 2017 trabajamos de manera decidida en el autoconsumo. El autoconsumo individual, el autoconsumo colectivo, cualquier tipología de autoconsumo que de un tiempo a esta parte la normativa permite. Entonces, ahora con las nuevas tarifas, aparte de echarnos unas risas con los memes que nos llegan a todos y con los chistes de poner la lavadora a las 4 de la mañana y demás, ¿qué puedo hacer yo? Porque está muy bien que me puedo reír y está muy bien que podemos, pero es algo que nos va a afectar día a día y que nos están poniendo en la mano una herramienta más para poder formar parte de ese cambio de modelo energético. Es un pequeño avance para dejar de ser meros pagadores de factura y poder participar en cambiar las cosas desde nuestra vivienda, desde nuestros usos cotidianos. Tenemos una pequeña herramienta más para participar en el sistema energético que de siempre ha sido, bueno, pues muy estanco, ¿no?, a la participación ciudadana. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo creo que podemos hacer al menos 3 cosas. Uno, conocer nuestra factura de la luz, fundamental. Sin conocer nuestra factura es imposible que podamos tomar decisiones concretas porque no hay cómo interpretarla, no es fácil, pero no requiere de inversión, sino más bien de dedicarle un tiempo. Creo que aquí había 30 y tantas personas que tenían ese interés, así que lo primero sería conocer nuestra factura, saber en qué tarifa estamos, saber por qué nos están cobrando lo que nos están cobrando y decidir quién creemos que nos tiene que cobrar, básicamente, que hacer las labores de comercialización, ¿no? Si la más barata, la más cara, quién no acompaña los valores que nosotros seguimos día a día, etcétera, etcétera.
Segundo, ¿qué podemos hacer? Que tampoco es un coste económico, tampoco es una inversión, es planificar. Ahora es importante, y aunque parezca algo que no tiene, bueno, pues que no tiene mucho sentido, yo sí que os propongo, y de hecho nosotros lo hemos hecho en casa, ponernos estos relojitos, cada uno que elija el suyo, para intentar poco a poco integrar en nuestro día a día que va a haber 3 periodos. Que es que va a haber 3 periodos, que no va a ser una tarifa plana, sino que va a haber 3 periodos. Uno, el doble de caro de lo que venía siendo actualmente. Otro, más o menos, lo que venía siendo. Y otro, sensiblemente más barato de lo que venía siendo actualmente. Más o menos, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea. Y que esos periodos son muy concretos y los vamos a tener que saber, que son de, corrígeme Eduardo si me equivoco, de 10 a 2, luego de 6 a 10 de la noche, esos serían los caros, entre medias de esos valores caros estarían los valores que más o menos coinciden con las tarifas actuales, y luego hay unos valores, perdón, unos periodos baratos o muy baratos que coinciden con las horas nocturnas y con los fines de semana y festivos. Así que toca planificar un poquito más en nuestra cotidianidad para tratar de expulsar en la medida de lo posible consumos que recaigan en las horas caras, porque va a redundar en ahorro en nuestra factura. Y por último, ¿qué podemos hacer? Autoproducir. Esto sí, obviamente, requiere de una inversión, pero es una de las inversiones más rentables que se conocen a día de hoy. Es una inversión que se recupera rápidamente la inversión y aparte, no solo económicamente, sino que es una inversión que aboga por el medio ambiente y que aboga un poco por la soberanía de cada uno de producir nuestra propia energía. Así que 3 conceptos claros de lo que podemos hacer a día de hoy en este contexto de cambio de nuevas tarifas. Para que lo podáis ver, no podían faltar las gráficas, porque es bien complicado explicar qué es esto del autoconsumo y qué es esto de las nuevas tarifas sin meter gráficas. Y como todo varía en función del tamaño de instalaciones o en función de los datos elegidos, pongo sobre la mesa qué datos he elegido yo como media, como promedio de las gráficas o de los datos o de las conclusiones que os voy a proponer. Y lo que hemos hecho es sacar unas hipótesis en las que hemos cogido un patrón de consumo residencial al uso, con un horario laboral normal y corriente, sin llegar a las 9 o 10 de la noche, llegando a las 5 o 6, dependiendo del día, un consumo promedio anual de 3.200 kilovatios hora y una instalación de 2 kilovatios pico. Y para ello he escogido las tarifas que ha publicado Jason de esta nueva, sin impuestos, de esta nueva tarifa. Mi bolsa de horas de producción kilómetro cero. Claro, yo digo, bueno, yo puedo autoproducir y eso ¿por qué me va a beneficiar a mí con estas nuevas tarifas? Bueno, yo quiero sacar 2 roscos aquí. Uno, primero saber y conocer mi factura y saber de lo que consumo, qué cantidad de energía cae en cada periodo, porque así a simple vista la verdad es que no te sabría decir. Bueno, pues más o menos, para que nos hagamos a la idea, no cojamos el dato al detalle, sino más bien órdenes de magnitud, un 30% de nuestro consumo, bajo las hipótesis de las que hemos hablado, recae en las horas caras. Hay un 25% que recae en las horas que más o menos es lo que veníamos pagando. Y hay un 45% que recae en los periodos que son más baratos. Si yo me instalo una instalación fotovoltaica, lo que voy a hacer es inyectar energía hacia dentro de la casa que no va a leer el contador y que por tanto no me van a facturar. Es decir, voy a rebajar tanto del periodo 1 como del periodo 2 como del periodo 3 en función del horario en el que esté. Y lo voy a hacer con una instalación de 2 kilovatios, que vienen a ser 5 o 6 paneles, a razón de pues, prácticamente la mitad de lo que venía consumiendo en el periodo punta. Otra mitad de lo que venía consumiendo en el horario valle, en el horario que, bueno, que
que veníamos trabajando hasta ahora con la misma tarifa, y del orden del 30% voy a disminuir de los horarios baratos, ¿vale? Porque recordar, esos horarios baratos no solo eran por la noche, también era en los fines de semana, y de ahí es de donde sale ese 30%. Obviamente por la noche no me voy a poder reducir. ¿Por qué digo que es una bolsa de horas de producción? Porque no estoy haciendo otra cosa cuando yo invierto en solar fotovoltaica, en mi instalación. Yo compro una cantidad ingente de kilovatios hora para dentro de 25 años a razón de 3-4 céntimos. Si yo divido la inversión entre la producción a 25 años vista, con metiendo degradación, metiendo cambios de inversor, me sale más o menos una inversión de 3, dependerá del tamaño obviamente, de 3-4 céntimos de euro. Cuando, insisto, yo estoy pagando a precio caro a 22, a precio medio a razón de 12-13, a precio barato a razón de 8. Y estoy invirtiendo a razón de 4, 3-4. ¿Vale? Eso tiene que quedar muy claro. Y si nos metemos en el día a día, veremos. Estamos en el periodo 1. ¿Veis las barritas rojas? Son los consumos que yo tengo en horarios caros. Como yo tengo mi instalación fotovoltaica, en esos horarios caros, ¡pum!, se me lanzan las barritas verdes. Por lo tanto, neutralizo el consumo que yo tengo en esas horas caras. Es un día laboral de enero. Por lo tanto, aquellos consumos pico, aquellas horas caras que yo tengo por la tarde, no las voy a poder suplir con la fotovoltaica porque ya viene siendo de noche. El periodo 2 me pasa algo parecido. En horario mañanero, por así decir, sí que lo puedo más o menos compensar. En los horarios de tarde, igualmente, la fotovoltaica prácticamente me resta o me neutraliza todas esas horas de consumo. Por la noche no tengo mucho que hacer. Y en invierno, perdón, y en el periodo 3, solo los fines de semana, porque el periodo 3, el muy barato, es fines de semana y noche, entonces esto es un fin de semana, pues yo podré ahorrarme a razón de esos 8 céntimos que me cobrarían si no tuviera el autoconsumo, pues las horas centrales del día. Si veis, las barritas verdes exceden, son mayores de las barritas de colores amarillo, naranja y rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo excedentes y que si yo trabajo con una cooperativa, pues como Som Energía de comercializadora, me va a compensar en la factura eléctrica a razón de 5 céntimos, creo que está ahora una cosa así, ¿vale? O sea que aparte de ahorrarme todo esto en los diferentes periodos, todos esos barritas verdes que me exceden de los colores, me lo retribuirán a 5 céntimos. Más bien, me lo descontarán a razón de 5 céntimos. Así que esto es lo que yo puedo hacer con mi autoconsumo. Las horas centrales del día las neutralizo, prácticamente siempre. Pero como también tengo que conocer mi factura y planificar, habrá ciertas horas que podré corregir. Bueno, pues si tengo algo de consumo a las 10 y me lo llevo a las 11, tengo que saber que me va a costar, haga lo que haga, la mitad. Y si tengo ciertos consumos a las 6 de la tarde, si me las llevo a las 5, seguramente no pague nada por ello, porque ya tengo mi autoconsumo. ¿Vale? Autoconsumo, planificación y conocimiento de la factura eléctrica. Otra de las cosas que os quería comentar es el miedo. Es el miedo que se está metiendo con estas bromas, que están muy bien, pero que también meten miedo. Pero ¿y ahora? El palo que nos van a meter con estas tarifas. Después de hacer varias simulaciones y leer a varios compañeros, quien tenga, que es la inmensa mayoría, tarifa 2.0 sin discriminación horaria, si no hace ningún cambio, tampoco va a haber afectado en gran medida el importe que venía pagando anualmente. No va a haber una gran variación, sí va a haber un aumento, algo tendrá que hacer para intentar disminuir ese sobrecoste que le va a suponer, pero no será tan grande. Sin embargo, curiosamente, quien tenía la discriminación horaria es quien se va a ver más afectado. Bueno, pasa de 2 periodos a 3 periodos y el problema que tiene la discriminación horaria es que los caros ahora van a ser más caros y los que eran baratos
ahora también van a ser más caros. Entonces, bueno, dices, jo, los primeros que nos ponemos un poco en marcha con el tema de la discriminación horaria y ahora no se nos compensa, pero bueno, también es comprensible que tiene que ser una medida que abogue por una inmensa mayoría. Entonces, la gente que ya tiene discriminación horaria seguramente ya conozca la factura, seguramente ya planifique, así que ya sabéis lo que le queda. Entonces, esas barras punteadas sería lo que vamos a ser capaz de descender lo que tenemos que pagar, nuestro importe de factura, introduciendo una instalación del orden de 2 kilovatios. Y ojo, en el término de energía, es decir, prácticamente en los meses centrales del año pagaremos poco o muy poco de término de energía y sí tocará más, si no sobredimensionas mucho la instalación, en los meses invernales. Vale, yo ya he dicho lo que podemos hacer cada uno de nosotros, esos 3 conceptos claros, pero ahora desde ECO, ¿qué estáis proponiendo? Bueno, pues proponemos una visión camaleónica, por así decir. Nosotros llevamos desde el año 2017 sabiendo que el autoconsumo era una de las mejores, por no decir la mejor herramienta del cambio de modelo. Y seguimos con un ojo mirando en instalar, en hacer redes con otras organizaciones hermanas para seguir haciendo instalaciones de autoconsumo individual. Pero ya sabemos que ellas van solas, ya sabemos que ha estallado el desarrollo de las instalaciones individuales y que sí, efectivamente, hay que estar con un ojo siguiéndolas, pero con otro ojo hay que estar en lo que es ya el presente y el porvenir, que es el autoconsumo colectivo en edificios de viviendas y en comunidades energéticas. Ese mismo autoconsumo colectivo en, por así decir, bloques en altura, con la capacidad de que se pueda autoconsumir en una instalación a día de hoy 500 metros. Por un lado, desarrollar este tipo de instalaciones y por otro lado, impulsar que esto sea la normalidad. Impulsar, por ejemplo, a través de las oficinas energéticas, que lo que hacemos es dotar de herramientas a los ayuntamientos, por ejemplo, para que desde su posición de altavoz dentro del municipio impulsen el desarrollo de estas comunidades. Y bien, eso es lo que estamos proponiendo. Proponemos soluciones como esta. Estamos aquí en Lavapiés, al lado de Puerta de Toledo. Queremos que esto sea una realidad. Queremos que si una vivienda del centro de Madrid instala paneles solares, pueda crear una comunidad y verse barrios como este de aquí, en el que toda esta gente pueda autoconsumir de una única instalación. De una única, pero que si es que hay varios vecinos, se generarán círculos hasta crear esas comunidades energéticas con las que recordar ECO tiene siempre un ojo avizor. Así que muchas gracias y quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis, ¿vale? Juanjo, no sé si quieres dar pie a preguntas mientras yo voy dejando de compartir. Sí, también en la sala, si y por supuesto en quiere la sala. decir alguna pregunta. Sí que... Vivo aquí, estoy a punto de 25 años y estoy por Facebook, de repente encuentro eso. Como vivo cerca, entonces vengo a ver, pero bueno, no podemos ir donde la conciencia de consumo de energía casi existente, entonces muy nuevo. Claro, claro, interesante. Si alguien tiene alguna duda, Juanjo, de hecho, si Hay... alguien se quiere poner la cámara para que... Exacto, sí, ya estoy con cámara y todo. Una foto conocida, pero... Héctor, bueno. me están preguntando si... Creo que no te oigo, Juanjo. ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Mientras tanto, voy leyendo alguna que hay aquí en el chat. ¿Las comercializadoras están obligadas a cobrar según los tramos, Eduardo? ¿O pueden hacer un contrato con el cliente y cobrarle de otra manera? Pues las dos cosas. Están obligadas a respetar los tramos, pero dentro de cada tramo pueden fijar el precio que quieran.
Entonces tienen que diferenciar el precio de pico, valle y llano. Luego ellos pueden la tarifa que quieran. Nosotros hemos mostrado la de Solenergia, pero imaginaros que otro, en lugar de ser el doble más o menos lo que estaba o la mitad, pues pone el doble, un 50% más y lo que estaba. Eso sería legal. ¿De acuerdo? Entonces también hay que estar con mucho ojo a ver qué precio ponen. Todos los que estén en mercado no regulado, en mercado libre, ¿verdad? En un mercado regulado pues, se despreocupan porque eso lo fija el gobierno. Bueno, el gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de la Energía. Me dicen por aquí, son porcentajes del consumo total. Supongo que será el primer rosco y sí, el rosco de la izquierda, dentro de ese modelo, de esa hipótesis, eran porcentajes del consumo total en los que pertenecían a cada uno de los periodos. El rosco de la derecha era el porcentaje de cada periodo que éramos capaces de aplacar o de disminuir con esa instalación de 2 kilovatios. Más preguntas desde Facebook. Hola, la compensación simplificada se lo inyectas a la red. ¿Se paga siempre al mismo precio o cambia según sea hora punta o valle? Pues en Solenergia es siempre el mismo precio, ¿no? Sí, la compensación. 5,1 céntimos de euro. Sí. Si te pasas de potencia, ¿te seguirá saltando el contador, Eduardo? ¿Tú qué crees? Bueno, pues en principio sí. Bueno, tenéis que saber que los contadores siempre tienen un pequeño margen. O sea que durante unos minutos os podéis pasar. Pero claro, están diseñados pues, para que no uses más potencia que la que pagas. Entonces, en principio sí cortarán. También este tema de que se te vaya la luz de vez en cuando, yo tengo un amigo que dice que estás con una potencia sobredimensionada si nunca se te va la luz. Porque si nunca se te ha ido, es que nunca has llegado al máximo. Entonces, que si de vez en cuando se te va, pues es una señal de que tienes mucho, pero que no pasa nada. Casi es una señal positiva para saber, para ser consciente de que a lo mejor estás con muchos fuegos, la lavadora, la plancha, y bueno, casi es una señal positiva que se te vaya de vez en cuando la luz. Y si no se te ha ido nunca, posiblemente es que tengas contratado de más. Eso es, sí, se te puede. De hecho, a mí se me fue el otro día, sin ir más lejos, hasta el lunes o algo así se me fue. Lo único que, bueno, se rearma en automática. Hola, si yo compro a 15 céntimos y vuelco a 5, ¿puedo vender al vecino que está a menos de 500 precios a 10? Buena, Javier, buena. No. Tú compensas, a ver, claro, primero, el concepto de vender y de compensar son dos cosas distintas. En el último Real Decreto, eso es compensar, fenómeno. Entonces estamos en las mismas. Si no, tú compensas a lo que la comercializadora te proponga esa compensación. Compensar al vecino exactamente no, porque en ese caso lo que sería es una especie de autoconsumo colectivo con coeficientes dinámicos, que a día de hoy todavía no está normalizado, que vendrá, que llegará. Entonces ahora, cuando se trata de compartir o de realizar una instalación colectiva, lo que estamos haciendo, por así decir, es dividir la instalación, de tal manera que cada uno autoconsume en función de su patrón y de la división que hayáis hecho de la fotovoltaica, y cada uno, si tiene excedentes, los vuelca a la red. No se cruzan entre ellos. Así que, a pesar de estar a 500 metros, lo que se hace simplemente es una instalación de 100 kilovatios, ponte que hay 100 personas, 1 kilovatio para cada uno, y cada uno interactúa con la red compensando y autoconsumiendo, así decir, de manera individual. El colectivo a día de hoy es un sumatorio de instalaciones, de microinstalaciones individuales
que conforman una única instalación fotovoltaica. A ver, ¿qué más hay por aquí? Y los días que está nublado, ¿cómo desciende la producción? Bueno, desciende notablemente. Desciende notablemente. Es el elemento, junto con la temperatura, pero sobre todo la radiación, que es prácticamente proporcional a la producción que tengas. Los datos que habéis visto antes es con simulaciones a lo largo de todo el año. O sea, tienen en cuenta una serie de patrones de días nublados y eso, pero claro, obviamente en los meses de invierno, pues tu campana de producción es bastante menor. Saca un cable, no sé qué quiere decir ahí. A ver, más. A ver, dice, no se ha hablado de soluciones para gente trabajadora que no tiene fondos para placas solares, que vive del alquiler y por eso no puede instalarlas ni hacer cambios grandes de eficiencia energética y vive en un piso y por eso no puede poner la lavadora de noche. Parece que los pobres... Bueno, claro, si no estás en disposición de invertir en fotovoltaica, queda tratar de conocer en profundidad tu factura eléctrica y en la medida de lo posible hacer los cambios en tu patrón de consumo que no alteren mucho pues, tu día a día. Insisto, las simulaciones de no hacer nada a día de hoy del 31 de mayo al 1 de junio con el cambio de tarifas no es un incremento muy lesivo, sí es un incremento, pero que no llega en cualquier caso al 10% de incremento. Se puede aplacar haciendo pequeños cambios sin necesidad de levantarnos por la noche a hacer los quehaceres. Más. Y ya doy paso porque no paro de hablar. La energía excedente, ¿quién se la lleva? ¿La comercializadora o la distribuidora? Bueno, por ejemplo. Yo entiendo que es la comercializadora, ¿verdad? Otra cosa es que la distribuidora luego utilice las redes de distribución para llevarlo al sitio donde se consume. Pero la intermediación del usuario y no solo usuario y productor es la comercializadora. Luego hay otra pregunta que dice, ¿los términos de potencia siguen estando tipificados o ahora podemos seleccionar uno más adecuado a nuestros intereses? ¿No? Se pueden elegir dos realmente. Sí. Uno para el llano y otro para el valle. Y por defecto van a poner que el que tenía tarifa no discriminada por los dos, y entonces lo que tenéis que hacer es a lo largo de un año tantear y cambiarlo si os interesa cambiarlo. Yo creo que más o menos esa es la respuesta. Se me ha olvidado comentar que es un tema interesante. Yo os he puesto los precios de Som Energía y los precios de Som Energía es igual para todas las horas digamos, dentro del mismo periodo. Pero cuidado, que de otras empresas no. Otras empresas siguen cambiando el precio, depende de la hora. ¿De acuerdo? Eso no lo vais a ver, pero el contador lo va a cobrar según el precio de cada hora. Digamos, los operadores el día anterior, a las 8:15, van a publicar cuál va a ser el precio del día siguiente. Claro, hasta ese nivel no va a entrar la mayoría de la gente, pero que sepáis que dentro de los periodos en Som Energía se factura igual porque lo que hace es cobrarte la media, pero que en otras empresas te pueden cobrar más y entonces eso también es importante porque el que realmente tenga temas económicos importantes, pues puede haber momentos que sea carísimo, no caro, sino carísimo, ¿no? Entonces es un tema, y también por el otro lado, no sé si sabéis que en España ha habido algunos días donde el precio de la energía era cero y en algunos países ha sido negativa, porque en España no deja la normativa que el precio sea negativo, pero en otros países como en Alemania sí, y hay horas donde te pagan por consumir. Mercado regulado.
en mercado regulado, y si el mercado privado lo transmiten, también, pero vamos, mercado regulado. Entonces, el que quiera afinar más, que sepa que dentro de esos periodos, en mercado regulado y en algunas tarifas, te pueden cobrar hora a hora con precios distintos. Eso es público. Además, hay una aplicación a los que os diviertas estas cosas, pues Red Eléctrica tiene, no sé si lo veis, esta aplicación, y ahí en tiempo real tenéis el precio de la luz, lo que se importa, lo que se exporta, todos los datos, ¿no? Eso es transparente. Sigo con alguna pregunta por aquí. Ahora parece que el autoconsumo interesa más que antes. ¿Se sabe si este cambio se mantendrá en el tiempo? Sobre unos 10 años más o menos. Claro, no tenemos la bola mágica, pero apostaría que sí. Y en Ecoa apostamos a que sí. Que solo estamos empezando. Solo estamos empezando. El año pasado se instalaron en el 2020, creo que decía UNED 600 megas, se va a multiplicar por varios ceros. Lo estamos viendo día a día en la organización, haciendo instalaciones más y más, recibiendo más y más ofertas, porque se venció el miedo que había en su momento. Se pusieron las bases administrativas, las bases normativas para que no fuera un mar de trabas el instalar. Cada vez es más fácil que un vecino, amigo, familiar tenga la instalación y se sigan venciendo esa solarfobia o ese miedo a formar parte del sector eléctrico que de verdad que asusta un poco. Y cuando venzamos, que lo vamos a conseguir, vencer las trabas administrativas para que, y doy respuesta a la siguiente pregunta, no tengamos la necesidad de tener un tejado propio y no tengamos la necesidad de que al tener un tejado propio gastarnos del orden de 3.800, 3.900 euros por esos 2 kilovatios, sino que todos los vecinos nos hagamos una instalación en el que hagamos una inversión mucho más razonable del orden de 500, 600 euros y que amorticemos en un periodo razonable de 7-8 años, que será el autoconsumo colectivo. La pregunta será ¿qué tejado queda sin instalaciones fotovoltaicas? Entonces, desde luego que sí, que dentro de 10 años será un cambio radical las cubiertas tal y como las conocemos ahora. Sí, ahondando en este tema, yo creo que también hay que entender el marco europeo. España era una anomalía dentro de Europa. Y era una anomalía porque en Alemania, con mucho menos sol que en España, hay 3 millones de viviendas con paneles solares. Y los alemanes en verano vienen a España a tomar el sol, no se quedan allí. Entonces, la situación española era absolutamente anómala y lo que está pasando es que volvemos a ser en esta parte pues un poco como todos, ¿no? Donde el autoconsumo se potencia y se ve como una solución para minorar estos picos que son un reto. Han saltado dos a la vez. ¿En un futuro próximo a ECO le interesa ser comercializadora? Lo voy a decir un poco más alto, a ver si alguien de por aquí me escucha. No, en principio no. En principio no. Estamos metidos ya en suficientes tareas como para meternos en la comercialización. No se ha abierto ni mucho menos esa discusión dentro de la organización. En mi factura tengo especificado peaje de acceso a la red. Sí. Si quieres, Eduardo. Pues la nueva factura que te llegará, pues no sé si facturan a final de mes, posiblemente te aparecerá este 5,7 kilovatios multiplicado, si decíamos antes más o menos que era 40 al año, pues al mes será más o menos pues 3,2. Entonces te cobrarán por esa parte pues 5,35 por 3,5, pues como 18 euros por de potencia en la parte cara. Y en la parte barata, pues un poquito más. Entonces, con ese factor, pues calcula que pagarás ya solo de potencia como 20 algún euros. Entonces, sí que es un tema importante a mirar.
porque 20 euros cada mes, pues al cabo del año son 240. Entonces, quizá te puede compensar ver si puedes bajar un poquito la potencia en la parte, digamos, de pico y de llano. Como el fin de semana utilizas la del valle, pues lo que hablamos, ¿no? O sea, no hay que cambiar los hábitos. O sea, si vas a hacer un pescado para cenar, no vas a decir, no pongo el horno porque por la noche es muy caro, ¿no? Si tienes dinero para comprarte el pescado, pues podrás pagar también la electricidad del horno. Pero sí que hay pequeños hábitos que a lo mejor decir, oye, un viernes por la noche voy a poner la lavadora. Ya la pongo mañana, si me urge, ¿no? Y ya el sábado, pues el precio es muchísimo más barato. Entonces no hay que cambiar los hábitos radicalmente, pero cuestiones que te da igual hacerlas en un momento o en otro, pues hagan el precio más barato. Entonces, con esa lógica, pues a lo mejor, claro, cada uno tiene un caso concreto y hay que ver la cocina, si tienes calefacción, pero quizá puedas minorar un poco esos 5,75. Vale, pues nos van avisando de que vamos a despedirnos en breve. Si tenéis alguna última pregunta, damos paso. Y si no, pues de verdad agradeceros a tanta gente que a estas horas está aquí atendiendo a temas que no son especialmente fáciles, ¿verdad? También el público que aquí ha venido, que no son fáciles de digerir. Así que nada, agradeceros mucho de parte de Coor Revolución Solar, de parte de SOM Energía. Ahora te responden a esa última pregunta y nada, pues nos vemos en la próxima. La última de las últimas para SOM, desde Facebook dice: la tarifa indexada de SOM Energía, ¿cuándo estará disponible? A mí no me suena, pero vosotros... Pues tampoco tenemos información. De todas formas, si nos mandas un correo, en la presentación está en la dirección de correo, te contestamos, preguntamos y te decimos lo que hay. Muy bien, pues muchas gracias a todas por estar ahí. Y nada, nos vemos en la próxima. No sé si Juanjo, alguna... No, ya hemos finalizado todas. Me están diciendo en Facebook que sí que me escuchan y creo que todos los demás también, todas las demás también. Así que muchas gracias a todas y a todos y cerramos. Yo no te oigo, Juanjo, no sé si el resto te oye. Sí que me oyen, sí. Pues nada, eso, que muchas gracias y cerramos la conversación por hoy. Un abrazo a todas y todos. A usted. ¿Salgo, Juanjo, o tienes tú que cerrar grabación? Ya no sé ni quién es hospedador de los dos.